Buenos días, mi nombre es Sergio Reyes. El siguiente es el desarrollo del paso 2, algoritmo en MATLAB para la transformada de Fourier del curso Procesamiento Digital de Señales. Acá tenemos el algoritmo. Para mi caso, mi número de sala termina en 878. Entonces, tenemos implementado el algoritmo para estas tres muestras. Creamos un vector fila en donde guardamos estos tres valores, 8, 7, 8. Luego la siguiente línea nos va a sacar la longitud de este vector y va a guardar ese valor en n. Luego se va a crear un vector columna, y este vector vamos a colocarle ceros en cada uno de sus elementos, y la cantidad de elementos va a ser igual al valor de la longitud, o sea, aquí al valor que tenemos de n. Para nuestro caso va a ser de 3, pero si colocamos más valores en este primer vector, entonces pues esta longitud o la cantidad de elementos va a ser mayor de este vector tipo columna. Bueno, ya teniendo el vector en donde tenemos guardado los elementos a calcular, la longitud y el vector donde vamos a guardar el resultado, entonces ejecutamos el cálculo. Para esto vamos a utilizar dos ciclos for anidados. Acá tenemos la ecuación. Esta es la ecuación para tiempo discreto para calcular la transformada rápida de Fourier. Entonces nos dice que va desde n, desde menos infinito hasta infinito. Se debe hacer la sumatoria para cada uno de los elementos. Esto mismo lo ingresamos en MATLAB, y acá tenemos en donde se va a realizar la sumatoria. Esta sumatoria se va a realizar dentro de este ciclo, dentro de cada uno de los dos ciclos, y dependiendo de la cantidad de elementos, entonces se van a repetir estos ciclos para realizar esta sumatoria. Cuando k es 0, tenemos el primer ciclo desde k igual a 0 hasta qué valor, hasta cuando k sea igual a n-1. Entonces para nuestro caso tenemos 3 elementos, entonces n-1 sería 2. Por lo tanto k va a obtener los valores de k0, k1 y k2, y esos valores van a ser reemplazados acá dentro del ciclo donde se está realizando el cálculo. En el caso de la primera vez que pase, entonces ese k0 va a ser el primer valor de k va a ser 0, y ese k va a ser reemplazado en cada una de estas partes. Entonces nos va a decir que para aquí el elemento número 0 de la variable del vector x, que es un vector columna, entonces le va a sumar, va a ser igual a ese mismo vector, al valor que tiene ese mismo vector, más el resultado de esta operación acá. Como k es igual a 0, que es esta k de acá también, entonces este valor elevado a la 0 nos va a dar 1, y acá esta parte de acá se va a eliminar, esta parte de acá se va a eliminar, porque todo número multiplicado por 0 es igual al mismo número. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces aquí en nuestro primer caso iremos a tener 8, luego más 7, luego más 8, lo cual nos va a dar 23, que va a ser el primer número. Luego de esto vamos a crear entonces tres gráficos por medio de estas instrucciones, por medio de este código. Entonces vamos a tener un dominio del tiempo que va a ser la entrada, dominio de la frecuencia que va a ser la salida, y vamos a tener un dominio de la frecuencia también con la respuesta en fase, y el anterior era con respuesta en magnitud. Vamos a imprimir, a mostrar el valor de x y el valor del ángulo de x. Entonces vamos a ejecutar el código, vamos a colocarle acá dos breakpoints para irlo ejecutando paso a paso. Entonces acá tenemos que se ha creado la variable n, que tiene el valor de 3, que es la cantidad de elementos. Tenemos el vector de entrada y tenemos el vector donde vamos a guardar el resultado, que es un vector columna de 3 elementos, y al que le hemos colocado 3 ceros. Entonces la primera vez que ejecutamos, aquí ya estamos parados sobre la línea donde vamos a realizar el cálculo.
Entonces ahora ya tenemos que 1 es igual a 0 y el valor de x tenemos que es igual a 8. Es el primer cálculo, entonces nos va a mantener este 8 de acá porque este exponente, el valor de k es igual a 0. Para la primera el valor de k es igual a 0 acá, como lo podemos observar en el workspace. Y este exponente nos va a dar como resultado que este número va a ser igual a 1. Vamos a ejecutar nuevamente. Volvemos otra vez a sumar, a realizar la sumatoria. Entonces sería 8 y 7, tendremos 15. Y si lo ejecutamos nuevamente tendremos 23. Ahí ya hemos calculado el primer elemento. Volvemos otra vez a calcular para el segundo elemento. Este elemento entonces ya nos va a incluir acá la variable imaginaria o el número imaginario. Entonces nos va a dar un resultado, un entero y un imaginario. Y aquí ya tenemos calculado el segundo elemento luego de pasar 3 veces por el ciclo. Listo, acá tenemos ya finalizado el proceso, el cálculo. Entonces tenemos acá los 3 elementos, los 3 gráficos que se crearon en el dominio del tiempo, la entrada, el dominio de la frecuencia en respuesta a magnitud. Entonces acá tenemos los 3 valores, 8, 7 y 8. 8 en el segundo 0, 7 en el segundo 1 y 8 en el segundo 2. Acá tenemos el dominio de la frecuencia, este es el resultado. Y acá la respuesta en fase. Entonces si observamos en el command window, tenemos que el resultado sería 23 más 0 imaginario, 0.5 más 0.86 imaginario y 0.5 menos 0.86. Esto es lo mismo que obtuvimos al realizar el cálculo de manera manual.